Muy buenas. El pensamiento ético y político de Jean-Paul Sartre está ligado indisolublemente a su concepción del ser humano como un ser esencialmente libre, responsable y situado en el mundo. Por ello, antes de pasar a analizar la relación entre ética y política en el pensador francés, diremos unas palabras sobre su idea de hombre, de ética y de política. En Sartre, el hombre se define por su libertad constitutiva, ontológica. Lo que define al hombre frente a otros animales y frente a las cosas es la libertad. El hombre es ontológicamente libre, lo que quiere decir que no tiene una esencia, que su esencia la define él mismo mediante sus actos y los productos de sus actos. Es lo que se expresa en la fórmula: la existencia precede la esencia. Respecto a la libertad, Sartre, cuando hablamos de Sartre nos referimos sobre todo al segundo Sartre, el Sartre de la crítica de la razón dialéctica. Pues bien, respecto a la libertad, Sartre también afirma que se trata de una libertad situada, es decir, una libertad que siempre se da en función de la posición del individuo dentro de la estructura social y en un contexto histórico y cultural determinados, y además en coexistencia con otros. Es una libertad encarnada en un mundo común, en constante interacción con los demás. Esta posición no solo puede limitar considerablemente mis posibilidades de acción, mi lugar en la sociedad no solo puede limitar mis posibilidades de acción, sino que también puede hacer que no sea consciente de estas posibilidades y que no tenga conciencia de mis propias posibilidades de acción. Además, esta libertad no se entiende, creemos, como libre albedrío o libertad de indiferencia, sino que se ejerce siempre dialécticamente, es decir, se ejerce siempre en un contexto de resistencias y oposiciones por parte de la naturaleza, de los otros y de las instituciones. Sartre lo expresa diciendo que el otro trata siempre de convertirme en objeto de sus proyectos. Y muchas veces mi libertad se define precisamente por partir de esta sujeción siempre a los otros y de estar sometido a los otros. En el plano ético, Sartre parte de su concepción del ser humano como un ser libre. Se basa en esta concepción del ser humano como ser libre y vincula la ética directamente con esta idea, ya que para él la libertad implica responsabilidad hacia los otros. Al elegir, el individuo no solo se construye a sí mismo, sino que también contribuye a construir a los demás, ya que sus actos participan activamente en la configuración del espacio social y común compartido. El ser humano, en cuanto ser esencialmente libre, no posee valores éticos predeterminados, sino que los crea a través de sus acciones. Los genera en el espacio público o colabora en su conformación, en la instauración de ideas, normas, instituciones, así como en la disolución de otras. Por ello, la ética en Sartre es una ética ontológica, una ética que no se limita a seguir unos valores preexistentes, sino que los produce en su propio ejercicio, y los produce materialmente en el espacio común. Son valores que no valen solo para quienes los crean, sino que al realizarse en lo público tienen una dimensión universal, lo que hace de la ética de Sartre, una ética del compromiso y una ética ontológica. Así, por ejemplo, si una persona decide manifestarse contra una injusticia social, no solo está ejerciendo su libertad individual, sino también generando un valor colectivo que puede arraigar en la esfera pública e influir en la conciencia y en las acciones futuras de otras personas. Asimismo, la ética sartriana exige respeto por la libertad del otro. No se puede realizar la propia libertad a costa de la opresión de los demás, piensa Sartre. Vivir éticamente, por tanto, implica actuar con responsabilidad, coherencia y compromiso hacia los otros, asumiendo las consecuencias de nuestras elecciones y reconociendo la libertad ajena como condición necesaria de la propia. Sartre también subraya que esta libertad no se ejerce en el vacío. El ser humano está siempre situado en unas condiciones materiales, sociales e históricas que lo condicionan, aunque no lo determinen por completo. Es precisamente en esta tensión entre la libertad y la situación en la que se encuentra el sujeto, el individuo, donde su ética se vuelve angustiante, antinómica y establece una conexión, y es aquí donde se establece precisamente una conexión con la política, en cuanto está
libertad en la esfera política, social, pues se encuentra siempre estructuras que lo limitan. En Crítica de la razón dialéctica, precisamente, que es donde expresa su pensamiento político, Sartre analiza cómo las estructuras sociales, económicas y políticas, como el sistema de clases, el modo de producción o las instituciones, influyen profundamente en la conciencia, en las decisiones individuales y en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, a diferencia del determinismo marxista más ortodoxo, Sartre sostiene que estos condicionamientos no anulan la libertad del individuo, sino que la sitúan. La libertad no desaparece, pero debe ejercerse en el marco concreto de estas condiciones históricas. La acción humana es siempre acción de grupos, colectivos, clases, y tiene inevitablemente una dimensión social. Actuar libremente implica un proceso colectivo de transformación continua del espacio social que nos configura. Aquí es donde se ve sobre todo la diferencia entre el primer Sartre y el segundo Sartre. El primer Sartre era más individualista y este es más colectivista. Piensa más en la acción de grupos y grupos enfrentados a otros grupos. Por eso Sartre considera que la política debe orientarse a transformar aquellas estructuras que nos alienan de nuestra libertad, con el objetivo de crear condiciones donde los individuos puedan realizarse plenamente como seres libres. Un ejemplo de esta postura puede verse en su apoyo al movimiento obrero y su simpatía por las revueltas de mayo del 68 en Francia, donde defendió la acción directa de los estudiantes y trabajadores como una expresión concreta de la lucha por una libertad colectiva. Sin embargo, la política, al igual que la ética, tiene también en Sartre un evidente carácter ontológico. Debe definir y define un espacio común lleno de ambigüedades, contradicciones y conflictos. Todo lo que se crea en ese ámbito está en permanente crisis, o casi siempre implica la necesidad de recurrir a ciertas formas de ocultamiento o mentira, así como la creación de estructuras que inevitablemente terminan sujetando y oprimiendo a los sujetos. Esta dinámica es en muchos casos inevitable y conduce a choques inevitables con la ética, como veremos a continuación. Un ejemplo claro de esta tensión se puede observar en la postura de Sartre frente al Partido Comunista. Aunque en algunos momentos lo apoyó como fuerza política capaz de transformar la realidad social, también criticó sus prácticas autoritarias, precisamente porque sacrificaban la libertad individual en nombre de una supuesta verdad histórica. Esta ambigüedad refleja los dilemas propios de una política que, siendo necesaria, puede entrar en conflicto con los principios éticos que busca sostener. Y ya para terminar, vamos a hablar precisamente de la relación de un modo más centrado en la relación entre ética y política en Sartre. De lo visto anteriormente se deriva el núcleo de la relación entre ética y política en el pensador francés. Aunque ambas partes del compromiso con la libertad, aunque tanto la ética como la política parten del compromiso con la libertad como principio fundamental, existe entre ellas una continuidad relativa y al mismo tiempo una discontinuidad impuesta por las exigencias propias de cada una de estas praxis. La praxis ética en Sartre exige un compromiso hacia todos los hombres. Este principio impide que la ética se limite a los intereses de una comunidad específica. En el existencialismo es un humanismo, Sartre afirma que no puedo querer para mí lo que no puedo querer para todos. La praxis política, sin embargo, aunque puede aspirar a fines universales como la justicia o la emancipación, debe actuar siempre desde contextos concretos como un pueblo, una comunidad o un Estado. Por ello, la política está sujeta a condiciones históricas, relaciones de poder y estrategias que a menudo exigen decisiones pragmáticas contrarias a la ética, como acabamos de ver. Esto puede incluir pactos con actores o grupos que desvirtúan los ideales originales, el uso de propaganda y el engaño, la instauración de una jerarquía social, estructuras más o menos opresivas. En el plano internacional, los intereses nacionales pueden entrar en conflicto con los imperativos éticos de justicia o solidaridad global, etc., en tanto que impliquen competencia y lucha por recursos, etc. De este modo, aunque en algunos tramos puede haber una continuidad entre ética y política, en otros puede surgir una disociación muy acusada entre ambos ámbitos. Sartre, en su evolución hacia una postura más comprometida políticamente, fue plenamente consciente de estas dificultades. En Crítica de la razón dialéctica reconoce que el hombre no actúa
desde una abstracción o desde una posición abstracta, sino desde condiciones históricas concretas que imponen límites, dilemas y contradicciones. La tensión entre ética y política, por lo tanto, no se resuelve y además tampoco se elimina. Se asume como una dimensión inevitable de toda acción humana comprometida.